Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a presentar la segunda charla, que está a cargo de la doctora Patricia Belani. Ella es médica de planta del área de terapia intensiva neonatal del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Es una de las personas que ha impulsado y desarrolló el proyecto de traslado del recién nacido de alto riesgo del Hospital Garrahan. Colaboró también con la redacción de las recomendaciones del mismo para el Ministerio de Salud de la Nación. Cuenta con muchísima experiencia en el manejo ventilatorio de alta frecuencia y no tiene ningún reparo en transmitir todos sus conocimientos a través de incontables charlas y talleres, incluso con modelos animales. Y es una referente en la difusión de los cuidados ventilatorios en todo el país y del uso práctico de los diversos respiradores disponibles en nuestro medio. Así que le damos la bienvenida, doctora, y vamos a dar paso entonces a su charla. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación del doctor Gain, la doctora Cecilia García y el comité científico para estas prestigiosas jornadas. El objetivo de esta charla es introducirnos en los aspectos clínicos relevantes del empleo de la ventilación de alta frecuencia en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Diferentes estudios internacionales muestran que hay gran variabilidad de los modos ventilatorios que se utilizan para ventilar a recién nacidos con insuficiencia respiratoria. En el año 2010, PANCAM y colaboradores realizaron una encuesta en diferentes unidades de cuidados intensivos neonatales europeas que puso en evidencia que el 15% de los neonatos que requirieron ventilación invasiva recibieron ventilación de alta frecuencia. En una encuesta más reciente sobre las modalidades ventilatorias en Italia, conducida por el doctor Bento, en prematuros menores de 18 semanas, el 21% había recibido. ¿Y qué sucede en nuestro país? En el año 2016 realizamos junto a la doctora Faniña y al doctor Nicolás Morcillo una encuesta a nivel nacional con el objetivo de establecer las características tecnológicas y clínicas del uso de la ventilación mecánica en diferentes UCIN de nivel 3 de nuestro país. Ahí encontramos, se evaluaron 450 pacientes y de ellos solamente el 6% había recibido ventilación de alta frecuencia. Aunque las causas de por qué ingresan abajo, solo un tercio de los pacientes que ingresan en otros países no las sabemos y no las conocemos a ciencia cierta, podría estar relacionada con que de los 1.012 respiradores disponibles, solo eran aptos para dar ventilación de alta frecuencia 168, y por otro lado, el 22% de los centros refirieron tener respiradores que estaban en desuso por falta de entrenamiento. Como ustedes saben, la ventilación oscilatoria de alta frecuencia es una estrategia de ventilación mecánica que permite la entrega de pequeños volúmenes corrientes menores al espacio muerto anatómico, entre 1.5 y 2.5 mililitros por kilo, que brinda frecuencias respiratorias suprafisiológicas, habitualmente entre 10 y 15 Hz, lo que equivale a 600 a 900 ciclos por minuto. Otra de sus características es que en bajo la expiración es activa, lo que en principio permitiría evitar la sobredistensión y el atrapamiento aéreo como consecuencia de las altas frecuencias respiratorias utilizadas, que además para su funcionamiento utiliza una presión de distensión continua de la vía aérea con oscilaciones de presión alrededor de dicha presión. Este delta de presión disminuye a través, en su transcurso por la vía aérea, desde la vía aérea proximal hacia la vía aérea más distal. Además, hay menores cambios en la presión, por lo que reduce el ciclo de inflado-desinflado, PIM y PEP, de estiramiento y retracción alveolar, y el volumen del pulmonar se mantiene constante. Estas características únicas de la ventilación de alta frecuencia y de utilizar una presión de distensión constante con pequeñas variaciones de la presión delta alrededor de la MAP permite que haya menos cambios en la presión, ya que reduce el ciclo de inflado y desinflado que genera, como decíamos recién, el estiramiento y la retracción alveolar. Otro punto importante a destacar es que durante la ventilación convencional la presión del respirador se propaga a través de la vía aérea con muy poca atenuación desde la vía aérea proximal hacia la vía aérea distal. En cambio,
en la ventilación de alta frecuencia hay una disminución de este delta de presión desde la vía aérea proximal hasta los alvéolos. Por eso esta atenuación a nivel alveolar, hay mínima distensión alveolar y por lo tanto menor riesgo de lesión. Entonces, ¿cuáles son las características de la ventilación de alta frecuencia que la hacen propicia para proteger el pulmón, disminuir la injuria pulmonar asociada a la ventilación y mejorar el intercambio gaseoso en pacientes con insuficiencia respiratoria severa? En principio, el volumen pulmonar se mantiene por encima del volumen residual funcional debido al uso de una presión de distensión constante, lo que además evita grandes fluctuaciones de volumen. Por otro lado, como comentamos previamente, el volumen tidal en bajo es menor al espacio muerto. Esto previene la sobredistensión de las unidades respiratorias con mayor compliance y mejora el equilibrio de la ventilación-perfusión. Por otro lado, y solo en principio lo vamos a discutir más adelante, la oxigenación y la ventilación se manejan de manera independiente. Ahora bien, la ventilación de alta frecuencia tiene tantas ventajas y tuvo inicialmente muy buenos resultados en estudios animales. ¿Por qué el uso electivo de bafo en pacientes de muy bajo peso no ha generado una reducción de la incidencia de la displasia broncopulmonar cuando se compara con la ventilación convencional? ¿O por qué, a pesar de lo esperado, no han mejorado los resultados en los pacientes con hernia diafragmática congénita que ingresan electivamente a bafo? Seguramente no hay una única respuesta para cada una de estas realidades, pero podríamos esbozar algunas de las siguientes. En los diferentes trabajos de investigación hay una multiplicidad de respiradores. Y también hay falta de uniformidad en las estrategias de reclutamiento que se tomaron. Además, uno puede pensar si será suficiente guiarse con la mejoría en la oxigenación como forma de evaluar el volumen pulmonar óptimo. Y yo me pregunto si nosotros aceptaríamos a esta altura de la evolución tecnológica un respirador de ventilación convencional que no mida el volumen tidal del paciente, por ejemplo. Otro punto es que, ya que sabemos que los cambios de bafo son tan rápidos, ¿cómo los evaluamos? ¿A qué paciente les ofrecemos bafo? No creo que podamos responder a todas estas preguntas, pero me parece interesante plantear la discusión sobre alguna de ellas, y para eso empecemos por recordar cómo se mejora la oxigenación en bafo. Los primeros trabajos clínicos de alta frecuencia, en estos primeros trabajos clínicos, los investigadores trataron de utilizar las menores presiones posibles para alcanzar la oxigenación adecuada. Los resultados fueron realmente desalentadores y se observó, entre otros, el aumento de la frecuencia de hemorragia cerebral en aquellos pacientes en que se había utilizado una estrategia de bajo volumen. Los metaanálisis que realizaron los trabajos donde se iniciaba de manera electiva la bafo en prematuros mostraron que es necesario utilizar estrategias de reclutamiento pulmonar para que la bafo pueda ser segura y efectiva. Ahora bien, una limitación de estos metaanálisis es que, como decíamos antes, no brindan una clara definición de qué tipo de estrategia de reclutamiento pulmonar utilizaron, y esto ha llevado a considerables variaciones en la práctica clínica. Y probablemente explique la discrepancia entre los efectos protectores del bafo en los estudios animales y en los estudios clínicos. Los estudios en prematuros con estrategias de volumen pulmonar óptimo, hasta el momento lo que han mostrado es que esta práctica de reclutamiento pulmonar es necesaria para optimizar el intercambio gaseoso durante bafo y optimizar el descenso de la FiO2. Ahora bien, ¿en qué consiste la estrategia de reclutamiento pulmonar o de volumen pulmonar, o de pulmón abierto, o de volumen pulmonar óptimo? Esta lo que intenta es reclutar el pulmón, aumentando de una manera progresiva la presión media de la vía aérea hasta alcanzar la presión crítica de apertura pulmonar, y una vez que se alcance esa presión, poder ir
reduciendo la FiO2 de manera progresiva y posteriormente volver a disminuir la MAP hasta llegar al punto crítico de cierre. Cuando lo encontramos, volvemos a subir. Ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Una de las principales desventajas de la optimización del volumen pulmonar durante la BAFO, sobre todo en recién nacidos prematuros, es la incapacidad que tenemos los neonatólogos de medir con precisión cambios directos en el volumen pulmonar al lado del paciente. Por eso la mayoría de los estudios que exploran la BAFO en bebés prematuros han utilizado cambios en la oxigenación como el parámetro indirecto de cambios en el volumen pulmonar, haciendo que el reclutamiento de los alvéolos colapsados reducirá el shunt intrapulmonar y así mejorará la oxigenación. En teoría, al lograr un volumen pulmonar óptimo, esto permitiría la ventilación con poco o ningún suplemento de oxígeno, manteniendo una oxigenación adecuada. De todos modos, aunque no hay recetas y no hay que darlas, y cada paciente además presenta sus particularidades, voy a compartir con ustedes algunos lineamientos generales de iniciar la ventilación de alta frecuencia. La oxigenación en BAFO está principalmente determinada, como sabemos, por la presión media de la vía aérea y la expirada de oxígeno utilizado. Dado que normalmente usamos la ventilación de alta frecuencia en situaciones de rescate de la ventilación convencional, es decir, cuando escasó, la MAP con que se inicia es 2 a 4 centímetros de agua por encima de la que el paciente tenía en ventilación convencional, y con la misma FiO2 que el paciente tenía en ventilación convencional. Luego vamos subiendo progresivamente 1 centímetro de agua por vez, cada 2 a 3 minutos. Este tiempo piensen que está descrito para prematuros pequeños con SDR, y hay pacientes que probablemente requieran más tiempo de estabilización hasta realizar el cambio en la MAP, sobre todo aquellos pacientes que ya están en BAFO y realizan un episodio de hipoxemia, y nos vamos guiando cuidadosamente con la respuesta de la saturación que nos fijamos como objetivo, que podría ser entre 90 y 94%. Los incrementos de la MAP continúan hasta que podamos comenzar a disminuir la FiO2, alrededor de 25-30% para los recién nacidos prematuros, y 40-50% para los recién nacidos un poco más grandes, o recién nacidos de término. Si bien algunos autores recomiendan alcanzar FiO2 más bajas, hay que recordar que todos los neonatos tienen algún grado de injuria pulmonar o de shunt que hace muy poco probable que podamos alcanzar el ideal del 21 a 30%, sobre todo en los pacientes grandes, con hipertensión pulmonar o con neumonía. Recién después que hemos alcanzado entonces nuestra FiO2 objetivo, podemos comenzar a disminuir progresivamente la MAP de a 1 centímetro de agua de manera más lenta de lo que hicimos en el reclutamiento, normalmente cada 15 minutos. Para los recién nacidos prematuros, chiquititos que están reclutados, sí, hay que bajar un poquito más rápido, hasta llegar a que comience a disminuir la saturación, que es el momento en el que nos encontramos en el punto crítico de cierre, desde el cual, luego de un breve reclutamiento, debemos volver a subir la MAP 2 puntitos por encima de este. Seguramente este es en el punto en el que queremos realizar una radiografía de tórax para ver cómo está nuestro reclutamiento pulmonar, buscando el volumen pulmonar óptimo, una expansión torácica entre 8 a 9 espacios intercostales, que no haya sobreexpansión, y en las primeras horas repetiremos la placa cada 4 a 6 horas, seguramente después cada 6 a 12 horas, y obviamente si el paciente realiza algún cambio brusco, hay un cambio brusco clínico, ahí vamos a realizar una nueva radiografía. Un estudio reciente, publicado por el grupo del Dr. Van Kamp, donde evaluaron los cambios en la aireación pulmonar en las radiografías de tórax luego de las maniobras de reclutamiento, evidenció que cuando se realiza el reclutamiento individualizado, guiado por los cambios en la oxigenación en recién nacidos prematuros, hay muy bajo riesgo de hiperinsuflación y de escapes de aire. Sin embargo, me gustaría poner en consideración que estas formas de reclutamiento están propuestas para pacientes prematuros con SDR, que en líneas generales tienen enfermedad homogénea del parénquima pulmonar. En la unidad de neonatología del Hospital Garrahan nosotros tenemos una población variada que ingresa
abajo, en un estudio que hicimos hace muy poquito, de los 74 pacientes que ingresaron a BAFO y que evaluamos, 30 fueron hernias diafragmáticas congénitas, donde seguramente el objetivo de disminuir la FiO2 al 30% no podrá ser alcanzado, ya sea debido a yunta, hipoplasia o injuria pulmonar. Otras veces los pacientes tienen enfermedades heterogéneas, cuyo reclutamiento es más lento, y la espera entre cambios de MAP va mucho más allá de los 3 a 5 minutos habituales. Entonces, el ascenso de la MAP es más lento y está determinado por la tendencia de saturación del PAS que va teniendo el paciente, y la espera de los cambios puede ser más prolongada. Por eso me parece importante destacar la importancia, perdón, me pasé la diapositiva, por eso me parece importante destacar la importancia de reconocer clínicamente el volumen pulmonar óptimo, de acuerdo a la patología del paciente, encontrar la MAP óptima que permita un reclutamiento pulmonar que se evidencie por mejoría en la oxigenación, con descenso del requerimiento de la fracción inspirada de oxígeno y en ausencia de compromiso cardiovascular. En general, durante la ventilación de alta frecuencia se incrementa ligeramente la actividad vagal y la frecuencia cardíaca tiende a disminuir levemente. Sin embargo, cuando la MAP es demasiado elevada, para ese paciente determinado, y además de dar riesgo de escapes de aire, puede comprometer el retorno venoso y no solo provocar la caída del gasto cardíaco, sino también aumentar la resistencia vascular pulmonar. Así que tenemos que estar muy atentos a no utilizar una MAP excesiva para evitar estos problemas. Muy bien, hablamos de la oxigenación y ahora vamos a ver qué pasa con la ventilación en la ventilación de alta frecuencia, valga la redundancia. En la ventilación convencional, la eliminación de CO2 es proporcional a la ventilación alveolar, es decir, al producto de la frecuencia respiratoria por el volumen tidal menos el espacio muerto. Por lo cual, aumentando el volumen tidal, aumentamos la frecuencia respiratoria, aumentaremos el volumen minuto y mejoraremos la eliminación de CO2. En la ventilación de alta frecuencia, algunos estudios han mostrado que la mejor forma de evaluar la eficiencia de la ventilación es utilizar el coeficiente de difusión de CO2 o dCO2, que también es el producto de la frecuencia y del volumen tidal, pero el volumen tidal al cuadrado. Ese es el motivo por el cual cuando tenemos un paciente con hipo o hipercapnia en BAFO, debemos iniciar por ajustar el volumen tidal en lugar de la frecuencia, porque tiene mucho más impacto sobre nuestra eliminación de CO2, ¿no? Tiene volumen tidal al cuadrado. En los respiradores de alta frecuencia que cuentan con sensor de flujo, que permite el monitoreo del flujo y el volumen tidal, la dCO2 está generalmente medida y se expresa en la pantalla de los mismos. Un incremento de la dCO2 implica un descenso de la PaCO2. Nosotros entonces, cada vez que mejoremos la eliminación de CO2, nuestra dCO2 va a mejorar, y de manera inversa, cuando la dCO2 disminuye, estoy pensando que mi CO2 está aumentando. Como comentamos hace unos momentos, bajo el volumen corriente es el mayor determinante de la eliminación de CO2. Y este aumenta incrementando la amplitud, o delta P, o disminuyendo la frecuencia al generar un ciclo de mayor duración. La amplitud es la oscilación de la presión alrededor de la MAP y es controlada por la fuerza del pistón, que se mueve a partir de la línea de base, generando la deflexión, que es la que genera la onda de presión. Clínicamente nosotros lo vemos como la vibración del paciente. Como iremos viendo, a una determinada amplitud, el volumen tidal entregado al paciente dependerá de la frecuencia, de la relación IE seleccionada y de la compliance y la resistencia del sistema respiratorio. Por eso, algunos cambios pueden impactar, por ejemplo, que el paciente tenga secreciones, impacta directamente sobre la eficiencia del respirador en generar un volumen tidal adecuado.
Otro punto importante en la ventilación de alta frecuencia es que, como vimos al inicio de la charla, la presión disminuye a medida que avanza hacia la periferia de la vía aérea, ¿no? Nosotros podemos ver acá las curvas de presión, cómo se mantiene constante en la línea negra, ¿no?, de la ventilación mecánica convencional, de vía aérea hacia el alvéolo, y si vemos las líneas azules, que son las de ventilación de alta frecuencia, vemos cómo esta va disminuyendo desde la vía aérea, de la gran vía aérea hacia el alvéolo. Esta disminución es menos intensa en los pacientes que tienen baja compliance o en los pacientes cuando estamos utilizando frecuencias respiratorias más bajas. La frecuencia se expresa en Hertz, equivalen a 60 ciclos por minuto, en general se programan entre 6 y 15 Hz, dependiendo del tamaño de los pacientes y del tipo de compromiso pulmonar. La frecuencia influencia el volumen tidal de manera tal que cuando la frecuencia aumenta, el tiempo disponible para la inspiración y expiración disminuye, limitando la entrega de volumen. Diferente que cuando la frecuencia disminuye, donde ese tiempo aumenta y se puede entregar mayor cantidad de volumen. El otro punto es el porcentaje del tiempo inspiratorio. La disminución del porcentaje de tiempo inspiratorio reducirá el volumen tidal, ya que hay menos tiempo para el ingreso de aire. Eso es cuando pasamos de una relación IE de 1.1 a una relación de 1.2, vamos a tener menos tiempo para entregar volumen tidal, y entonces, por lo tanto, el volumen tidal será menor. Muy bien. Vimos entonces cómo logramos la ventilación, y ahora hay algo que en teoría no las reúne, pero las reúne. La oxigenación y la ventilación se manejan de manera independiente, dado que las modificaciones en la MAP no inciden en general en la eliminación de CO2. Este fue siempre el statement de la ventilación de alta frecuencia, y esto no es totalmente cierto. Dado que a igual delta de presión, pero a mayor compliance, se genera mayor volumen tidal. Como podemos ver en la curva de presión-volumen de la izquierda, en las zonas de menor compliance de la curva, al inicio y al final de la curva, como el pulmón es menos distensible, voy a generar menos volumen tidal. Ahora, cuando estoy en la zona de la curva de mayor compliance, donde con menor presión logro mayor cambio de volumen, ahí voy a tener mayor volumen a mejor compliance. Y esto es importante, sobre todo en la etapa de reclutamiento en los pacientes prematuros muy pequeños, porque la variación aguda del volumen puede generar fluctuaciones marcadas en la presión parcial de dióxido de carbono, provocando fluctuaciones no deseadas en el flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, es muy importante monitorear el dióxido de carbono, el volumen corriente, la DCO2, continuamente durante el reclutamiento, de manera de ajustar continuamente la amplitud oscilatoria para evitar consecuencias potencialmente adversas debido a los cambios abruptos en el flujo sanguíneo cerebral. Fíjense, en estas curvas también vemos en el gráfico cómo, manteniendo la misma amplitud, la misma oscilación, cuando vamos reclutando el pulmón y aumentando la MAP progresivamente, el volumen tidal aumenta, estamos hablando siempre igual oscilación, el volumen tidal aumenta y el transcutáneo de CO2 baja abruptamente. Entonces es muy importante considerar esto en los periodos de reclutamiento. Muy bien, la ventilación de alta frecuencia no siempre nos da soluciones, a veces nos trae problemas, y si bien por definición no podría existir, por ejemplo, el atelectrauma en bajo, esta situación podría ocurrir secundaria a la presencia de secreciones muy espesas que obstruyan la vía aérea, luego de la aspiración de secreciones, aún a pesar de usar un circuito cerrado de aspiración, o por haber sido demasiado entusiasta en el destete de la presión media de la vía aérea, o como consecuencia de una bafo prolongada con bajos volúmenes corrientes en ausencia de esfuerzo respiratorio espontáneo. Es decir, hay muchas situaciones donde la atelectasia se puede provocar, y algunas sugerencias serían mantener una modificación adecuada
reclutar a los pacientes después de la aspiración, aunque se haya utilizado la aspiración cerrada, evitar el descenso abrupto de la MAP, ser muy cuidadoso, la MAP hay que bajarla lentamente y ver los cambios que en el paciente, ser paciente y ver los cambios que genera. A veces se necesitan varias horas antes de volver a bajar la MAP, antes de cada descenso de la presión, y hay que monitorizarlo. Otro problema que en general nos preocupa más que la telestasia, seguramente porque es más frecuente, es la sobredistensión, que es una de nuestras mayores preocupaciones en BAFO. Y el volutrauma en BAFO puede deberse tanto a una sobredistensión estática, aumento excesivo de la MAP, como a sobredistensión cíclica del pulmón. La distensión alveolar pico es el volumen alcanzado en el pico de la inspiración y no debe exceder el 90% de la capacidad pulmonar total, como se muestra en la figura de la izquierda. Como el pulmón se mantiene abierto a un nivel por encima de la capacidad residual funcional, si la compliance aumenta, debido a la mejoría del paciente, es muy importante estar atento a disminuir para evitar la sobredistensión. Si junto con la sobredistensión aparece hipoxia de inicio agudo, hay que determinar qué es lo que está sucediendo. Si nosotros tenemos una placa, vemos sobredistensión, más de 9 espacios intercostales en la placa, tuvimos episodios previos donde el paciente tenía muy buena oxigenación y tenía caída de la CO2, no, una placa, como dije recién, con muchos espacios, el impacto sobre la hemodinamia del paciente, aumento de la frecuencia cardíaca, caída del gasto urinario, caída de la tensión arterial, lo que nos pasó es que nos pasamos de MAP. Entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es reducir la presión de la media de la vía aérea, y ahí no tenemos que ir despacio, ahí tenemos que acelerarnos porque esto que provocamos es iatrogénico. Otras veces hay caída de la MAP, hay hipoxia, y no fue por sobredistensión, ahí tendremos una placa, una radiografía de tórax, de nuevo con un volumen pulmonar normal, seguramente no está afectado el aspecto hemodinámico, y entonces ahí nuestra respuesta, muy contraria a disminuir la MAP, será irla subiendo progresivamente para reclutar nuevamente al pulmón. Quiero compartirles algunos datos de un trabajo que realizamos recientemente en el área de neonatología de nuestro hospital. Tuve el gusto de realizar este trabajo junto a la doctora Sofía Lamadrid, acerca del uso de la ventilación oscilatoria de alta frecuencia en nuestra unidad. Este es un estudio que el objetivo fue describir las características de la BAFO en la práctica clínica en la unidad de cuidados intensivos de alta complejidad. Un estudio descriptivo y observacional, donde además de los datos demográficos, el motivo de ingreso, las complicaciones, se evaluaron valores de FiO2 y PCO2 que fueron medidas de manera posterior al ingreso a BAFO y dentro de las primeras 48 horas de ingreso. Definimos una PCO2 inadmisiblemente baja, aquella menor a 35 milímetros de mercurio, y una PCO2 alta a valores mayores a 60 milímetros de mercurio. Ingresaron al estudio 74 pacientes, de los cuales 50, el 67% ingresaron a BAFO de rescate por fracaso de la ventilación mecánica convencional, y de manera electiva 24, el 32% de los pacientes. Nuestro diagnóstico principal fue, como les comenté antes, en 30 pacientes, que significó el 40.5% diafragmática congénita, luego siguió el síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial, la hipertensión pulmonar, y el resto de los pacientes presentaban neumonías, neumotórax, otras patologías. Lo que me interesa contarles puntualmente de este estudio es que luego del ingreso a BAFO se evaluaron 218 mediciones de PCO2, donde se constataron 46 eventos con PCO2 menor a 35. Y 20 eventos con PCO2 mayor a 60. Es decir, el 30% del laboratorio, de la PCO2 que medimos, estaba dentro del rango que nosotros habíamos indicado como rango aceptable.
Y la hipocapnia fue 2 veces más frecuente que la hipercapnia, probablemente por la aversión que tenemos los médicos a la hipercapnia y la menor respuesta a la hipocapnia. Además, 6 pacientes, que equivalió al 8%, presentaron más de un evento con PCO2 menor a 35. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo podemos mejorar. Bueno, la doctora Simova en el año 2006 evaluó el volumen tidal colocándole a un oscilador, sensor MEDIX, un neumotacógrafo, y encontró correlación entre la PCO2 y el volumen tidal entregado. Ahora bien, si ustedes observan las diferencias que hay entre las situaciones de normocapnia o hipercapnia, verán que el volumen tidal, la diferencia entre el volumen tidal realmente es muy pequeña. Normocapnia 1,67 mililitros por kilo, hipercapnia 1,54 mililitros por kilo. Y además que el intervalo de confianza entre ellos se superpone. Esto nos pone en alerta que las posibilidades de pasar rápidamente de una condición de normo a hipocapnia, por ejemplo, como consecuencia de un cambio en la mecánica pulmonar del paciente, son muy probables. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sin duda es de mucha importancia evaluar la vibración del tórax. Ahora, ¿podemos evidenciar un cambio de apenas 1 mililitro? Es poco probable. Diferentes estudios mostraron que algunos equipos, es más, pueden dar más volumen tidal del que creemos que da, y algunas veces un volumen tidal cercano al que nosotros consideramos un volumen tidal de ventilación convencional, con lo cual está recibiendo volúmenes de ventilación convencional a frecuencias muy, muy altas. Por eso es de fundamental importancia, siempre que esté disponible, utilizar el sensor de flujo, ya que la mayoría de los respiradores de alta frecuencia en la actualidad utilizan sensores de flujo que nos brindan información acerca de cuál es el volumen tidal entregado, de manera de prevenir el uso de volúmenes tidal muy elevados. También es de utilidad registrarlo, es una manera de entrenarnos todos los días a mirarlo y a pensarlo. El volumen tidal, además, no se corresponde en general con una PCO2 exacta, pero sí correlaciona muy bien para el mismo paciente. Es decir, que una vez que nosotros conocemos qué volumen tidal del paciente, podremos aproximar que por lo menos si va a estar en el estado de hipocapnia o de hipercapnia. Por otro lado, es muy importante registrar la DCO2 y pensarla también, porque si bien no hay valores establecidos de DCO2 apropiados o esperados, cuando no cambiamos ningún parámetro del respirador y la DCO2 de mi paciente aumenta, significa que hubo un cambio en la mecánica pulmonar favorable, ya que aumentó la eficiencia de eliminación de CO2. Por el contrario, cuando mi DCO2 disminuye y yo no hice ningún cambio, tengo que estar alerta a ver qué es lo que le pasó a mi paciente, que la eficiencia con la que estaba lavando CO2 disminuyó. Y sin duda la monitorización de la PCO2 es fundamental, ya sea a través del monitoreo transcutáneo de PCO2, que debiera ser un estándar de cuidado de los recién nacidos muy prematuros, como a través del monitoreo frecuente de la PCO2 sanguínea. Ahora bien, podemos controlar el volumen tidal, lo medimos la DCO2. ¿Hay algo más que podemos hacer para evitar estos episodios? Bueno, a lo mejor una posibilidad es probar con BAFO más volumen garantizado. En la modalidad BAFO con volumen garantizado, el respirador lo que va a hacer es entregar un volumen tidal seleccionado, realizando ajustes en el delta de presión para mantener de manera constante el volumen tidal que yo elegí. De manera muy similar a lo que hace el volumen garantizado en la ventilación convencional. Es un modo con objetivos de volumen, donde un microprocesador compara el volumen tidal de la respiración previa utilizando compensación de fugas y aumenta o disminuye el delta de presión para alcanzar el volumen tidal programado. Responde entonces a los cambios de la mecánica pulmonar, manteniendo el volumen tidal constante. Ante cambios de la compliance y la resistencia va a actuar para mantener el volumen tidal que nosotros le pedimos que mantenga. Esta modalidad, a diferencia de lo que sucede en ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado, los cambios de la frecuencia por sí mismos no modifican el volumen tidal. Por lo tanto, cualquier aumento que yo haga en la frecuencia aumentará la DCO2. Y es de esperarse una disminución en la PCO2.
para mantener el volumen tidal. Cuando la frecuencia se aumenta, el respirador lo que hace es aumentar la presión proximal. Y aunque esta presión proximal está aumentada, no es transmitida distalmente al pulmón. Al menos esto es lo que ha sido evaluado en estudios y comprobado en estudios preclínicos. Para cualquier modificación del volumen tidal establecido, el respirador entonces va a realizar un cambio proporcional y por lo tanto el volumen tidal se mantiene constante y controlado. Por otro lado, recuerdan que habíamos visto que en la relación IE en BAFO sin volumen garantizado impactaba, de manera que cuando esta relación disminuía el volumen tidal entregado era menor, y esto no sucede en BAFO con volumen garantizado. Bueno, veamos qué dicen los estudios clínicos. Los estudios clínicos, debo decir que son pocos, con pocos pacientes. En general están hechos con el respirador Babylog BN500, su gran mayoría, y habiendo aclarado esto, les cuento que los estudios de BAFO con volumen garantizado muestran una ventilación más estable, con mejor control de la PCO2 en prematuros con SDR. Además, que existe la posibilidad de utilizar frecuencias de BAFO más altas, con volúmenes tidal más pequeños, manteniendo la PCO2 similar, con la intención de disminuir el riesgo de la injuria pulmonar. Muy recientemente, el doctor Sánchez Luna publicó un trabajo observacional donde evidenció que el uso precoz de BAFO con altas frecuencias y volumen tidal muy bajo se asociaron a una disminución en la incidencia de broncopulmonar grado 2-3 en prematuros menores de 29 semanas. Sin duda, los trabajos son pocos, la mayoría de ellos observacionales, retrospectivos y con poca cantidad de pacientes, por lo que se necesitan más estudios que evalúen este prometedor modo ventilatorio. Hay algunos puntos del cuidado general en BAFO que me gustaría destacar. La humidificación es esencial para evitar daños irreversibles a las superficies epiteliales del tracto respiratorio. En ausencia de suficiente humidificación se desarrollan secreciones viscosas que pueden obstruir los bronquios, promoviendo la consolidación y el colapso alveolar. Por otro lado, y no menos importante, la obstrucción de la vía aérea debe tratarse con prontitud, ya que impide que la BAFO funcione eficazmente y aumenta el riesgo de lesiones debido a la transmisión excesiva de presión a los segmentos proximales. Por otro lado, creo que la enfermedad de COVID por COVID-19 nos hizo recordar la importancia de la posición prona en el SDR, ¿no? Un estudio interesante realizado en conejos ventilados en BAFO comparó los efectos de la posición en decúbito prono y supino, y los efectos que estos tienen sobre la oxigenación y la inflamación pulmonar. Y el posicionamiento prono pareció atenuar la lesión pulmonar inflamatoria e histológica durante la ventilación de alta frecuencia en pacientes con SDR. Los pacientes que están en BAFO se benefician de sus propias respiraciones, ya que estas mejoran la difusión de la ventilación regional, por lo que la pseudoanalgesia no debe estar indicada por el tipo de ventilación. Tiene que estar indicada por la indicación que tenga el paciente para tener pseudoanalgesia, pero no por estar ventilado con esta modalidad respiratoria. Y en relación al destete, como con cualquier otra modalidad, el objetivo del destete durante el BAFO es retirar el apoyo respiratorio gradualmente y fomentar la respiración espontánea. El destete puede hacerse con una transición a ventilación mecánica convencional o directamente desde BAFO. Cuando se realiza directamente desde BAFO, habitualmente la MAP se reduce gradualmente hasta niveles compatibles con el soporte no invasivo. Y la amplitud oscilatoria se reduce gradualmente hasta que el paciente toma el comando principal de la eliminación de la CO2. En un estudio reciente, el doctor Bento evaluó la factibilidad de la extubación de alta frecuencia directamente a un modo no invasivo en 108 prematuros de extremo bajo peso al nacer, de los cuales el 83% fueron exitosamente extubados y solo el 18% requirieron reintubación antes de los 7 días. ¿En qué pacientes está indicada la ventilación de alta frecuencia?
En general es la enfermedad pulmonar severa que no responde a la ventilación convencional, es a lo que denominamos tratamiento de rescate, y como tratamiento electivo en algunos pacientes con escape de aire pulmonar, como es la enfisema intersticial, neumotórax, presencia de fístulas bronquiales o neumopericardio. Y en algunos grupos de trabajo ingresan a los pacientes prematuros de muy bajo peso al nacer en ventilación de alta frecuencia de manera electiva. Para finalizar, 30 años después, creo que lo mejor que podemos hacer es quedarnos al lado del paciente, evaluando cuáles son los cambios en su mecánica pulmonar y cómo estos cambios lo impactan. Tratar de controlar la PCO2 por todos los medios posibles para evitar cambios bruscos en la misma, emplear de rutina el sensor de flujo y leer todo lo que el respirador nos informa. Seguramente, así como la ventilación convencional evolucionó hacia el volumen garantizado, la ventilación de alta frecuencia tomará ese camino. Muchas gracias. Muy bien, doctora Belani, muchísimas gracias. Excelente su presentación, como siempre. Así que bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas. En primer lugar, quiero darle el micrófono al doctor Javier Meritano. Si tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, brillante, Pato, como siempre. La verdad que poco margen para las dudas, ¿no? Así que es una pregunta más que nada que por ahí se da en el escenario clínico, con un paciente que tiene 70, 75 de CO2, 80 de CO2, y lo ponemos en alta frecuencia y fracasa por el aspecto hemodinámico. Entonces la gran duda que se genera en el escenario clínico es, ¿forzamos ventilarlo mejor en convencional, sabiendo del riesgo de picos altos y volutrauma, o es preferible mejorar la hemodinamia, agregar algún inotrópico y intentar ponerlo en alta frecuencia para cuidar ese pulmón? Gracias, Javi, por el halago y el comentario. Es una pregunta bastante difícil la que haces, pero yo voy a empezar por una cosa que se me ocurre cuando lo empezaste a hacer. En líneas generales, los pacientes que tienen mucho compromiso pulmonar, como son los que tienen PCO2 muy alta, no son los que más compromiso hemodinámico tienen. No digo que no pueda ser, pero digamos, en principio, en general estos pacientes se benefician del ABAFO de una manera a lo mejor distinta de lo que pensamos. A veces arrancamos el bafo y a los minutos empieza a mejorar el paciente y el estado hemodinámico, que a lo mejor era inestable por ese estado de acidosis respiratoria o por hipoxemia que tenía, comienza a mejorar secundario al bafo. Por supuesto que si esa situación, que es la situación ideal, no se da, y aún, aunque se dé, muchas veces uno necesita agregar algún inotrópico o sobre todo mirar cuando empieza a reclutar el pulmón, pensar en el tamaño del corazón y ver si el paciente, más que inotrópicos, no necesita algo de volumen. Porque sabemos que en líneas generales eso es lo que más va, digamos, a lo que más va a responder en los, digamos, en los primeros minutos. Nosotros hicimos hace poquito ese trabajo que comenté, que de paso quiero decir algo porque escuché que dije algo mal al respecto de ese trabajo, ahora lo voy a aclarar. Pero en ese trabajo encontramos que de todos los pacientes que nosotros ingresamos, solamente 4 requirieron inotrópicos después del ingreso a alta frecuencia. En general lo que sucede es que si uno ingresa a pacientes con compromiso, mucho compromiso hemodinámico, tendría que pensar si el problema del paciente no será ese, más que estrictamente de la ventilación. De todas maneras, si yo tuviese que elegir, elegiría ventilarlo con alta frecuencia y soportarlo hemodinámicamente antes de elegir un modo demasiado agresivo en ventilación convencional. ¿Respondí? Sí, doctora, muchísimas gracias. El doctor Gabriel Musante, si quiere hacer algún comentario, tiene el micrófono, habilítelo, por favor. Hola, Pato. Bueno, felicitaciones por también la charla muy didáctica. La verdad es que vuelvo al tema de la herramienta del carpintero y quizás en alta frecuencia, vos dijiste, no está bueno dar recetas, pero
lo dijiste, pero después contaste la receta, y además en general muchas de las cosas que hacemos, como no tenemos un monitoreo y una forma de verlo tan directa y tan objetiva como podemos tener, y tanta práctica también en algunas ocasiones como podemos tener en convencional, quizás terminamos haciendo cosas que son un poco de recetas de subir, de ponerle uno, de subirle cada 15 minutos, y la verdad que no todos los pacientes son iguales y eso lo sabemos bien. Y que una de las cosas que vos dijiste te preocupaba y que coincido es que pasa muchas veces que los pacientes reciben más presión de la que necesitan, ¿no? ¿Por qué? Por muchas razones, pero por ahí porque es difícil ajustar la presión, porque el paciente está mal, especialmente cuando hay una combinación de respiratorio y hemodinámico, un paciente que tiene complejo, que tiene un problema cardiorrespiratorio, digamos. Entonces uno pretende mejorar porque estamos acostumbrados a que siempre más cura y menos cura, no cura, digamos. Entonces quizás nos cuesta mucho menos subir que bajar. Y muchas veces el paciente queda clavado en una situación que es un poco difícil de objetivar, y que quizás estamos haciendo un poco de bien y un poco de mal con esa presión excesiva que estamos dando. Entonces, obviamente, el tema del monitoreo continuo de CO2 es una forma muy acertada de manejar la ventilación de alta frecuencia. Nos va a decir, digamos, un montón de cosas más allá de la ventilación incluso. Nos puede permitir lograr la mejor MAP, por ejemplo, cuando manejemos mejor la CO2, porque va a ventilar mejor el chico si lo pones en ese lugar de la curva que vos también explicaste. Mi pregunta es, si además de la CO2, yo no tengo experiencia en el uso de la medición continua del volumen corriente en alta frecuencia, entonces, si en algún momento se puede utilizar, o lo han visto publicado, que se utilice el mejor volumen tidal para lograr la mejor MAP. ¿Entendés? Optimizar la MAP mediante la visualización del volumen tidal. Uno le sube y ve que empeora, uno le baja, ve que empeora, más o menos como la titulación de la PEP, ¿no? Totalmente, sí. Sí, buenísima la pregunta, sí. Escrito, empezamos por ahí, o sea, o por lo menos recientemente publicado. El doctor Sánchez Lunas en ratas mostró en 24 ratones, algunos les evaluó el pulmón sacándolo de la caja torácica y otro dentro del tórax, y lo que buscó fue en realidad oscilación, utilizó volumen garantizado, y lo que dijo es, yo te voy a subir la MAP hasta que vea que yo mantengo el volumen tidal que quiero a la menor amplitud posible, con la menor amplitud, o sea, que trató de buscar con la oscilación la MAP. ¿Sí? Esa sería una posibilidad. Con respecto al volumen tidal y la MAP, tienen bastante que ver con lo que estuvimos, este tema que mostré en la curva, donde cuando uno lo va reclutando, lo mira. Si hay trabajos escritos exactamente que hagan eso, no aún, pero hacia ahí es hacia donde se va. Empezar a ver que es muy importante tener en cuenta cuando uno va subiendo la MAP, el volumen tidal, la de CO2 o el nivel de oscilación logran mejorar, porque es cuando vos llegaste a la mejor porción, porque todas esas ¿qué es lo que pasa? También, lo que pasa es que todas esas mediciones están altamente impactadas por la compliance, digamos. Entonces, es ahí por donde empezamos a mirar. Yo creo que se empieza a mirar eso y me parece, digamos, como de lo más interesante, porque además es una herramienta que nosotros hacíamos o hacemos al lado del paciente habitualmente, ¿no? Entonces, si vos le subís o le bajás la MAP y tu volumen tidal aumenta, algo que eso sería inesperado, porque yo estaba mirando la oxigenación, no estaba mirando el volumen tidal o la PCO2, y la PCO2 mejora o el volumen tidal aumenta, ese es el punto donde vos estás en tu mejor parte de la curva de presión-volumen. Sí, hay artículos por el momento en animales que muestran eso. ¿Por qué creo yo que en animales todavía? Porque en realidad, si bien yo mostré el artículo de Simova, donde ella encuentra una correlación, no muchos más encontraron correlación, por ejemplo, entre el volumen tidal, la DCO2 y la PCO2. Entonces, eso hasta ahora no se encontró. Pero, que sería una forma más de aportar a esto del reclutamiento. Digamos, de lo más interesante, me parece que el reclutamiento y hacia dónde va, es este último artículo que te conté. Y después hay respiradores, como por ejemplo el Fabian,
Esto yo no lo vi publicado, lo vi solo en el, digamos, en el instructivo del Fabian. Utiliza una técnica que se llama DeFOT, que es hace una oscilación forzada, y entonces el respirador da una oscilación forzada y va evaluando la reactancia del pulmón. Eso, digamos, es otra cosa, puede ser que sirva, no vi los trabajos de investigación que lo acompañan, pero en principio lo que hace tiene sentido, digamos, tiene sentido, pero no puedo decir más que eso. Gracias, Pato. Gracias a vos. Gracias, doctora Belani. Ahora le doy el micrófono a la doctora Cristina De Luca para que haga algún comentario o una pregunta. Primero, Patricia, felicitarte. Creo que no podrías haber hecho una revisión no solo fisiológica, sino bibliográfica más completa. Me refiero a la actualización y la puesta al día en alta frecuencia. Pero en la práctica de todos los días, creo que primero todavía tenemos que hacer una curva de aprendizaje en poner el sensor de flujo en alta frecuencia y empezar a valorar, como muy bien dijiste, la DCO2, el volumen tidal, y estar muy expectantes al progresivo reclutamiento y al volumen pulmonar óptimo, donde acaban de ser muy claros en lo que acaban de decir, como muchas veces en ese lugar de volumen pulmonar óptimo, solamente ahí se logra la ventilación. Y vuelvo a decir un poco lo que me preocupa globalmente en la Argentina, que es el relevamiento que hicieron en este estudio, que solo el 6% de nuestras unidades en la Argentina usan alta frecuencia, y me quedo pensando que es la única alternativa de rescate en el paciente grave, y sobre todo en una Argentina tan heterogénea, donde de golpe las madres poco controladas tienen pacientes con enfermedad de membrana hialina muy grave, por supuesto sin corticoides prenatales, y que siguen ocurriendo las asfixias graves y las aspiraciones de meconio graves. Y aquellas maternidades, no las nuestras, las que están en otros lugares del país, donde todavía no se ha implementado la alta frecuencia, creo que es una obligación, algo pendiente. Creo que tenemos que, así como hemos trabajado tanto para que se difundiera el CPAP desde sala de partos, creo que tenemos que trabajar para que esos respiradores que están adentro de las cajas tengan una función, y para nosotros, los que estamos acá, empezar a usar rutinariamente digamos, el sensor de flujo para evaluar el comportamiento clínico de los pacientes. Vos muy hacia el final dejaste una diapositiva que a mí me parece importante, porque muchas veces en la práctica clínica diaria uno dice, uy, este paciente con hipercapnia y con una MAP de 8 no me convendría pasarlo a alta frecuencia. Y vos la dejaste pasar como rápidamente, pero creo que para el neonatólogo de la trinchera, entender cuál es la MAP límite que yo me permito en un paciente con hipercapnia y hipoxemia grave, menor de 1000, de 1500, y tal vez la evaluación del índice de oxigenación, que es bastante más sencillo que la comprensión de la DCO2, creo que sería importante que lo vuelvas a recalcar o que lo retomes, porque me parece que el tener un parámetro de MAP límite en convencional, como para usar la alta frecuencia verdaderamente como la única herramienta de rescate, me gustaría que lo resaltaras, porque me parece, así como hiciste una clara demostración de cómo hay que manejarse en normocapnia, cómo hay que saber humidificar, cómo hay que ponerse en posición prona, todas esas cosas que me parecen tan importantes en lo cotidiano, ¿no? Bueno, te agradezco la pregunta, Cristina. A ver, en el año, está Diana por ahí, yo no me acuerdo qué año fue, pero yo creo 2010. que habrá sido... gracias. 2010. En el año 2010, junto a Diana y al doctor Gonzalo Mariani, emprendimos una recorrida por el país tratando de llevar, junto que había en ese momento, hubo una distribución de respiradores de alta frecuencia por el país. Entonces nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hablar de los respiradores, vamos a decir todo lo mismo, y nos pusimos de acuerdo en algunas cosas, y una de las cosas en las que tratamos de ponernos de acuerdo era cuál es el momento para
si tu elección de ventilación de alta frecuencia es secundaria al fracaso de la ventilación convencional, ¿a qué le vamos a llamar fracaso de la ventilación convencional? Y cuando buscamos en la bibliografía hay, digamos, diferentes autores buscan diferentes cosas, digamos, toman diferentes puntos. Algunos toman el índice de oxigenación y nosotros pusimos, en base a lo leído y a la experiencia, que prematuros con más de 10 de, con más de 10 de MAP, estoy hablando, no con índice de oxigenación, con más de 10 de MAP debiera ingresar a alta frecuencia, un recién nacido de término con más de 12 de MAP debiera ingresar en alta frecuencia. El otro punto que tomamos es la PIM, que tomamos PIM mayor o menor a 25, de acuerdo de la edad gestacional y el momento del paciente. Me parece que eso es importante, tener un lugar de donde partir, porque no está bueno poner a nuestros pacientes en alta frecuencia cuando el paciente ya no tiene retorno con ningún modo ventilatorio. Entonces, no importa, yo creo, cuál elijan. Algunos elegirán el índice de oxigenación, otros la MAP, otros el pico, pero lo que es bueno es que cada servicio tenga definido a partir de dónde ese paciente es merecedor de la ventilación de alta frecuencia, y que no sea merecedor de la ventilación de alta frecuencia cuando ya sea demasiado tarde o cuando sea moribundo. Yo siempre, en el año 1996 empezamos a hacer alta frecuencia, y me acuerdo de dos cosas. Primero, que mis 4 primeros pacientes se murieron en alta frecuencia, con lo cual yo quería irme de la residencia en ese momento. Que creo que el cuarto tuvo 4 tubos de neumotórax, usábamos el Infant Start en ese momento, un respirador que ya no, yo creo que ya en la Argentina debe quedar alguno en algún rincón, pero no está más en el mercado. Y después de eso, digamos, los pacientes empezaron a vivir, y eso también tiene que ver con la curva de aprendizaje del lugar. La curva de aprendizaje hay que hacerla, hay que pasarla, y entre esto también está tener definido qué pacientes ingresan y en qué momento ingresan. ¿Contesté? Quiero hacer un comentario porque lo está en el chat, como yo soy tremenda también. Estaba mirando en el chat que están hablando de la PC2 y el volumen tidal, y les agradezco el comentario porque es algo que no dije y es muy importante, me parece, que tiene que ver con que el volumen tidal es muy propio del paciente. O sea, yo puedo conocer el volumen tidal de mi paciente y seguirlo. Entonces, si sé que tengo 4 de volumen, por ejemplo, 1.5 de volumen tidal, y a eso mi paciente le corresponde normalmente una PCO2 de 50, cuando tenga 6 en total, no estoy pensando en un recién nacido de término, tengo ese vicio, pero que tenga 2 por kilo no va a seguir teniendo 50 o 40, el paciente va a tener más. El paciente es su propio, digamos, está muy bueno el volumen tidal intrapaciente, digamos, no es comparable entre pacientes, pero sí es comparable intrapacientes. Les agradezco los comentarios ahí en el chat y quería meterme a discutir con ustedes si no podía. Bueno, muchas gracias, Patricia. Vamos a hacer alguna de las preguntas del público. Florencia, ¿tenés alguna pregunta? Sí, si puede comentar algo sobre el uso de la estrategia de baja frecuencia y de baja MAP en el tratamiento de enfisema pulmonar en prematuros extremos. Sí, bueno, ese es un artículo que precisamente muestra esa forma de estrategia, esa estrategia para ventilar pacientes con enfisema intersticial pulmonar, y me parece que tiene un lugar. Es bastante diferente a lo que pasa habitualmente, digamos, los recién nacidos prematuros, uno habitualmente utiliza frecuencias más altas, con volúmenes tidal más chicos, pero bueno, acá el sentido es otro, y tiene que ver también con cómo baja a bajas frecuencias, cómo el volumen tidal va disminuyendo hacia distal, un poco menos de lo que disminuye cuando uno utiliza frecuencias más altas. Sí, eso está publicado, y en realidad las publicaciones acerca de las diferentes formas de tratamientos en diferentes pacientes son muy limitadas, ¿no? A casos, pero sí, está publicado y es una alternativa válida. No es lo que habitualmente, y por eso me parece que está bueno que lo hayas presentado, porque no es la manera habitual en la que se ventilan los recién nacidos prematuros que tienen otras enfermedades, porque en general los prematuros se utilizan frecuencias respiratorias más altas,
y volúmenes TIDAS más pequeños para cuidar más el pulmón. Ese es como el tratamiento de los pacientes con daño alveolar. El otro punto es qué FiO2 usamos y qué MAP utilizamos, ¿no? En esos pacientes, en general, uno prioriza el descenso de la MAP sobre el descenso rápido de la FiO2, ¿no? Para evitar dar más presión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿La doctora Pamela tiene alguna otra pregunta del público? Sí, ahí voy. ¿Cómo realizar el reclutamiento post-aspiración? Bueno, en general el reclutamiento post-aspiración se hace aumentando 2 puntos de la MAP. Y después lo que es importante es volver a la MAP anterior. Y esto es válido tanto cuando uno usa circuito cerrado de aspiración, que en líneas generales es lo que hay que usar cuando uno pone un paciente en alta frecuencia, y si no lo usa también. O sea, digamos, el circuito cerrado de aspiración disminuye el de reclutamiento, pero no lo inhibe. O sea que es importante reclutarlo después. Gracias. Nada. Bien, muchas gracias. El doctor Maturana, si está por ahí y quiere hacer algún comentario. No. Bueno, entonces, ¿el doctor Bain tiene alguna pregunta? Sí, yo quería, me puse en la lista, no me iba a ir sin abrir el micrófono, no se hagan ilusiones. No, yo tengo, quería hacerle una pregunta a Andrés también, pero si no está, empiezo por vos, Patricia. Ahí está. Después te dejamos hacer preguntas a vos también, Andrés, pero ahora me tocó a mí. No, empiezo por un comentario que quisiera ver cómo lo ve Patricia. Yo tengo una sensación de algo que ha ocurrido frecuentemente en pacientes que yo veo ventilados con alta frecuencia y que tiene que ver con, primero hay que hacer un reconocimiento de las debilidades de los servicios. Un servicio que usa alta frecuencia para rescate y que ventila bien y trabaja en un lugar privado donde se usan muchísimos corticoides y donde no te va tan mal en la ventilación convencional, tiene poca gimnasia con el alta frecuencia. Entonces, el médico interno reemplazante del jueves a la noche por ahí no la usa como vos quisieras. Entonces, voy a la siguiente pregunta. Yo tengo la sensación de que muchas veces ante una PCO2 elevada es como un automático, le subo la amplitud. O cuando ya le subí la amplitud a 400, le vibra más o menos y siguen buscando cosas, le bajan la frecuencia. Pero no se fijaron que a lo mejor el pulmón está colapsado, porque la MAP era baja para ese chico, aunque tuviera 40 o 50% de oxígeno, el pulmón era chiquito. Entonces, esto ocurre que podás subir y subir la amplitud, pero si no está bien reclutado, no ventila, o es una fantasía mía. Gracias por la pregunta. No es una fantasía total, no es lo más frecuente que ocurra, salvo cuando uno está, digamos, en los dos extremos de la curva, o en la telectasia total, o cuando está arriba muy, muy sobredistendido. Podría suceder, pero no es lo que habitualmente sucede. De todas maneras, yo no creo en tomar decisiones sin mirar el panorama completo. El paciente necesita la placa, ¿no? Necesita la radiografía de tórax, quiero saber qué estado ácido base tiene, quiero saber cuál es el volumen tidal que tiene, en BAFO quiero ver qué DCO2 tiene, cuál era la DCO2 que tenía antes y después. Me parece que hay que verlo en conjunto, pero de esas cosas en relación al volumen tidal, a la curva de presión-volumen, cada vez hay menos statement de que no están asociadas y más a favor de que hay que mirar todo el conjunto. Bueno, entonces le hago una a Andrés. Es un comentario que es el siguiente. A ver, yo a esta altura, no estando en la trinchera como en la época que lo estaba, me va a resultar muy difícil seguramente aprender a utilizar volumen garantizado. Pero a mí no me cabe la menor duda de que este es un desafío para la gente que terminó la residencia recién, que terminó la residencia hace unos años
y para cada uno de los referentes de manejo respiratorio en las unidades donde yo estoy. Entonces, yo quisiera que tomen el desafío. Pero yo ya no lo voy a aprender, pero lo que quisiera es... lo que sí aprendí es a leer sobre ventilación con volumen garantizado, y a leer y analizar. Y una de las cosas que dice, por ejemplo, Martin Kessler, es que una de las cosas que le resulta muy difícil a los neonatólogos es el weaning en volumen garantizado, porque están convencidos que tienen que hacer algo. Y en realidad, en el weaning, hasta donde yo entiendo, no tienen que hacer nada. Lo que él lo mostró en una diapositiva, Andrés lo mostró, que se le iba achicando la presión baja sola, porque el chico mejora su pulmón y da el mismo volumen con menos presión. Entonces, esa actitud pasiva en el weaning, hasta decidir que la MAP es tan baja que lo puede sacar, o que lo puede poner en ventilación no invasiva o en CPAP nasal, o de la interfase que use, inquieta mucho. Y quería saber si en la práctica es así. Lo leí, en teoría me resulta tan lógico, que todos queremos hacer algo para extubar a los chicos, y acá no hay que hacer nada, lo hace el respirador. ¿Es correcto o es una cosa que dice Martin Kessler y es solo teórico? Yo creo que es absolutamente correcto. Nosotros en la unidad llevamos más de 10 años usando volumen garantizado, y creo que tal vez lo más difícil de usar el volumen garantizado es entrenar al personal, porque tal como he dicho, yo soy un convencido de que la gente que más impacta en ventilación mecánica a veces es la gente que más pasa al lado de un ventilador, y eso es súper válido en las ventilaciones más complejas y más sofisticadas. Y yo creo que en lo que acaba recién la doctora de hablar también es súper válido. En ventilación de alta frecuencia la enfermería cobra aún más importancia en las aspiraciones, en el reclutamiento postaspiración, etcétera. Pero es exactamente como tú lo dices, Néstor. Creo que el volumen garantizado, tal como lo muestran los números, lo empuja a uno a evidenciar el momento en que hay que sacarle el tubo a ese paciente. O sea, uno lo está empujando porque el signo evidente es el paciente cayó en un CPAP endotraqueal. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el paciente está ventilando sin necesidad y logrando su volumen tidal sin necesidad de que yo lo asista como ventilador. Entonces el ventilador se va retirando. Inteligentemente va retirando su esfuerzo y permitiendo que el paciente lo vaya tomando. ¿Qué es lo que hacemos manualmente cuando en un SIMB clásico vamos bajando gradualmente las presiones hasta que tenemos presiones que consideramos, y algunos extubarán con una presión, un PIM de 15, una diferencial de 10 o de 12? Eso es una decisión personal. El problema es que muchas veces el volumen garantizado, lo que uno no quiere es llegar a cansar al paciente en un CPAP endotraqueal. Entonces, ahí está un poco el arte, que si a uno lo pilla ese CPAP endotraqueal a las 3 de la mañana, uno tiene que estar dispuesto o a cambiarlo de modalidad o a extubarlo de frentón. Entonces, ahí es donde algunas personas se sienten un poquito incómodas. Y lo que nosotros le insistimos mucho a las enfermeras es que nos avisan, o sea, vienen y nos dicen, ¿sabe qué, doctor? Haga algo porque el paciente está cayendo en CPAP endotraqueal. Usted decide si acaso lo extuba, no lo extuba. Esa ya es una decisión médica, pero ellos detectan eso y nos avisan, ¿ya? Entonces, siento que en ese sentido es tal como tú lo refieres, Néstor. Quería hacer un comentario de alta frecuencia. Primero que nada, creo que la exposición fue impresionante, muy elegante, y se paseó por cosas que son difíciles a veces de reunir. Así que la disfruté muchísimo. Y sí, se me pasó justo cuando me ofrecieron la palabra, y quería solo hacer un pequeño comentario que lo hice en el chat. Siento de que lo que la doctora Simanova y su otra parte del apellido que yo no soy capaz de pronunciar, muestra en esa variabilidad tan amplia entre volumen tidal en alta frecuencia y PC2, también se ve en un modelo tan exacto como el modelo un modelo animal. Es un estudio publicado por Manuel Sánchez Luna, donde uno también ve que el mismo volumen tidal, incluso normalizado por kilo de peso, es tremendamente variable la PC2 a la que corresponde de un animal a otro.
incluso en un modelo tan perfecto como el experimental. Entonces, creo que lo que usted mostró, doctora, es súper válido, pero yo rescataría una cosa, que cuando uno reconoce el volumen tidal de un paciente que se correlaciona con una PCO2, eso tiende a tener una cierta constancia y para nosotros es un valor, y ahora que estamos usando volumen garantizado en alta frecuencia, que cambia un poco el paradigma completamente de la ventilación convencional, porque uno dice históricamente bajo la frecuencia o subo la frecuencia y va en contra de lo habitual. Bueno, ahí volvemos a lo mismo, ¿cierto? Y es un poco la hipótesis de Manuel en una de sus últimas publicaciones. Entonces, siento que ahí nos ayuda enormemente. Cuando logramos encontrar el volumen tidal de ese paciente, en ciertas horas se mantiene bastante constante y creo que eso es algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo y usted lo explicó súper elegantemente. Gracias, Andrés. Coincido plenamente con tu comentario. Muchas gracias, doctor. La doctora Florencia Charelli tiene una pregunta del público. La hago yo. Bueno. Se desconectó, ¿sabes? Dale. Perdón. En el SALAM con hipertensión pulmonar persistente, el surfactante se pasa luego de lograr aclaramiento de las secreciones meconiales o en el periodo agudo donde se sigue aspirando meconio. Bueno, podemos contestar todos esta, ¿no? No, nadie. O nadie. No creo que haya escrito algún trabajo que haya mostrado en qué momento, si está escrito pido disculpas, pero en qué momento es mejor. Yo lo que les puedo decir es lo que habitualmente hacemos y que en realidad no tiene mucho que ver con las primeras horas del recién nacido, porque nosotros somos un hospital de derivación pediátrica, o sea que lo que habitualmente sucede es que si llega el paciente meconial a nuestra unidad y no recibió surfactante aún, va a recibir surfactante. Eso es lo que, como forma del reclutamiento. Después, si es un poco antes o un poco después, seguramente el paciente se va a aspirar se le van a aspirar las secreciones y uno le brindará el surfactante. Probablemente primero ingrese en alta frecuencia, sí, eso sí, probablemente ingrese en alta frecuencia y después del reclutamiento en alta frecuencia se brinde el surfactante, que siempre me gusta decir que hacen lo mismo, ¿no? Uno es químico y otro es físico, mecánico, pero se acompañan muy bien. Patricia, yo a lo mejor agregaría una cosa, ya que invitaste a que todos metiéramos la cuchara un poco. Por supuesto. Creo que primero decir que por lo menos en el ambiente en que yo me desempeño acá, es una patología que ha ido desapareciendo afortunadamente, y cuando vemos uno al año es mucho en una unidad que se mueve bastante, así que por suerte es una patología que por lo menos en Chile va bastante en regresión, pero habiendo dicho eso, creo que para mí la respuesta sería lo antes que sea posible y usando el preparado de surfactante que ustedes dispongan, que tenga la máxima concentración de surfactante en el mínimo volumen, porque estos pacientes no toleran tan bien el surfactante como lo que estamos acostumbrados a ver en pacientes más chicos, ¿cierto? En pacientes de membrana hialina. Son pacientes que el surfactante a veces transitoriamente, el acto de administrarlo los deteriora bastante. Entonces, y los volúmenes, nosotros usábamos Survanta, ¿cierto? Un preparado bastante poco concentrado, 25 miligramos por ml. Hoy en día estamos usando CuraSurf, que tiene 80 miligramos por ml, entonces podemos dar una concentración mucho más alta. Pero yo creo que ese es un punto súper importante también en estos pacientes. Yo puedo coincidir con Andrés, cada vez menos vemos síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, y lo que quería, digamos, puntualizar, por lo menos desde mi punto de vista, es que no me gustaría que quede que los pacientes con síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial tienen que recibir surfactante. O sea, me parece que hay alguno que se puede beneficiar, no es algo que esté completamente estudiado. Obviamente la inactivación del surfactante es algo posible y algo, digamos, que en la práctica se ha, digamos, demostrado empíricamente, si se quiere, por series de casos, etcétera, y en algunos trabajos controlados, pero, digamos, como subgrupo por ahí, sin poder. Así que quizás no siempre, no todo
paciente con meconio en la vía aérea va a tener la activación de surfactante y necesidad de surfactante. Pero sigue habiendo meconial en la Argentina, sigue habiendo. Y te digo que en este tiempo que hubo menos controles en las últimas semanas antes del parto, nosotros que no, como lugar de derivación no veíamos, en este momento, Patri, tenemos dos chicos derivados por hipertensión pulmonar que de base son meconiales. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Yo iba a decir exactamente lo mismo que Diana. Una cosa es lo que uno ve en el medio privado y en algunos lugares privilegiados o en capital, y otra cosa es lo que pasa con un montón de mujeres con poco control o con poca posibilidad de llegar con cierta rapidez y que llegan en un trabajo de parto avanzado. Nosotros vemos otra problemática, ¿no? La cantidad de interrupciones a las 37, 38 semanas que generan chicos que se internan al divino botón, pero claro, en los lugares privados vemos menos y puede ser que en Chile, con su capacidad de regionalización, tengan también menos por eso, pero bueno, son, digamos, asignaturas pendientes que, como mencionaba Diana, todavía tenemos. Nosotros con el tema de COVID en Salta y con el tema de la cuarentena y de que no se puede pasar de una localidad a otra y todo lo demás, en el último 60 días hemos tenido 3 pacientes o 4 con aspiración de líquido meconiano. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se dijo de que no todos deben recibir surfactante, pero definitivamente los niños cuando nos llegan habitualmente son niños graves, ventilados, y creo que en esos pacientes probablemente con un gran compromiso pulmonar, en esos pacientes, de esos estamos hablando habitualmente, esos habitualmente nos tendemos a colocarle surfactante lo antes posible. Sí, a eso me refería. Nosotros en general cuando nos derivan los pacientes es cuando ya, digamos, pasaron por todo el resto de tratamientos y en general vienen para ventilación convencional, pacientes muy graves o para circulación extracorpórea y bueno, en esos pacientes nosotros también los utilizamos. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Ahora la doctora Florencia Charelli tiene unas preguntas del público. Sugieren si es válido seguir usando óxido nítrico si no se logra un índice de oxigenación adecuado y cuándo se solicitaría el traslado para ECMO. Bueno, el óxido nítrico sigue teniendo indicaciones con índices de oxigenación dependiendo. Nosotros, digamos, si bien el índice de oxigenación es 20, digamos, nosotros a veces aceptamos en todo el país, creo que más o menos se hace lo mismo, un poco más bajo, porque no tenemos la capacidad de tener en todos los centros que quisiéramos ECMO. De hecho, son muy pocos los centros ECMO, y el centro público ECMO en la Argentina es solamente el nuestro, ECMO pulmonar me refiero, ¿no? Así que bueno, cuando un paciente tiene indicación de óxido nítrico, en Estados Unidos tiene que ser atendido en un lugar que tenga ECMO. O sea que esa sería la indicación, ¿no? Cuando un paciente tiene más de 20 de oxigenación, diría yo, de índice de oxigenación, recibe óxido nítrico y tiene que ser, ese es el momento en que hay que pensar en la derivación. Estoy hablando para los que tienen. Para los que no tienen óxido nítrico, para los que no tienen ventilación de alta frecuencia, voy a decir personalmente, porque esto no está escrito desde lo que yo sé para países como el nuestro, que tienen una situación muy diferente a la que tienen en Estados Unidos o en otros lugares más desarrollados, donde hay mejor regionalización con centros que van a estar más cerca de tener un paciente, digamos un centro ECMO. Yo creo que con un índice de oxigenación de 15 hay que empezar a pensar, y rápidamente, cuando el paciente además va quemando etapas, en derivar al paciente. Y yo quería agregar una cosa con respecto a que nos deriven pacientes para ECMO. El paciente, cuando uno le pone óxido nítrico, en general tiene que mejorar. El que no mejora, empiecen a pensar que no tiene que hacer algo para derivarlo hacia nosotros, hacia lo que fuera. Porque cuando el óxido nítrico actúa y actúa bien, enseguida uno ve cómo mejora la saturación. Pero si el óxido nítrico el paciente no va a responder y no van a poder hacer algo, llámenos y nosotros veremos. Nosotros, por algún motivo, en lo que daba de la pandemia, así como tuvimos 3 chicos en ECMO a principio de año, por algún motivo, desde que empezó la pandemia,
no hemos puesto ningún chico en ECMO. Pero bueno, no entiendo por qué, pero así fue. Ni siquiera los pacientes que nosotros, bueno, por ahí porque ha habido menos derivaciones. Pero bueno, que lo que digo es que cuando no responde al óxido nítrico y cuando uno ve que cuesta mucho, ese chico ya nos tienen que llamar para ver cómo hacemos para aceptarlo. Aunque después no vaya a ECMO, preferimos tenerlo antes. Yo creo, Diana, que tú has dicho una cosa súper importante. Yo creo que el iniciar óxido nítrico, uno puede ser más flexible o menos flexible con las indicaciones, pero es como los antibióticos. Uno puede iniciarlos, pero hay que retirarse apenas uno demuestra que no hay infección. En este caso, creo que uno puede iniciar el óxido nítrico, pero tiene que hacer una prueba. Y si el paciente que no ha respondido en la primera hora, 2 horas máximo, no respondió y hay que retirarse con el óxido nítrico. Es un costo y no le va a aportar nada adicional si no lo hace. La respuesta generalmente es bastante evidente. Muchas gracias. Florencia, ¿tenés otra pregunta? Sí, la última. ¿Cómo setear la presión de trabajo en volumen garantizado? Yo creo que en el volumen garantizado, si uno tiene claro el volumen objetivo, el volumen al que uno quiere llegar, que es básicamente lo que uno está tratando de hacer con la ventilación con objetivo de presión también, que es tratar de no sobredistender el pulmón. Cuando uno tiene más o menos claro eso, uno va viendo qué presión le va pidiendo el ventilador, pero cuando uno logra y se da cuenta que ese paciente está logrando el objetivo volumen, por ejemplo, con una diferencial de 14, es decir, 4,18, por decirlo algo, entonces poner a lo mejor 1, máximo 2 puntos de presión por encima de eso. Porque dejarlo muy alto, evidentemente que el ventilador no va a dar más que lo que necesita el paciente hasta que, por ejemplo, se monitúe ese paciente. Y ahí el crédito de presión que ese ventilador tenga es muy peligroso y potencialmente tremendamente dañino. Y los accidentes que yo he visto con volumen garantizado por monointubación no son menores. Y generalmente es porque se ha seteado o se ha descuidado, sobre todo en el proceso de weaning, cuando el volumen, las presiones que ese paciente está necesitando ya han bajado significativamente, porque a lo mejor uno se quedó pegado con el momento agudo del paciente cuando recién estaba respondiendo al surfactante que uno tenía el paciente con 20 o con 22 de presión máxima. Y si eso se quedó listo y el paciente ahora está usando 14, se monointuba y el ventilador tiene el crédito disponible, ¿cierto? La línea de crédito de presión de llegar hasta 22 nuevamente, podemos tener un desastre en un pulmón mucho más complaciente que al principio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Antes de finalizar, entonces, les quiero recordar que el próximo encuentro va a ser recién en noviembre. Esto va a ser el 24 y el 27 de noviembre, ya que hay muchas conferencias ya agendadas y meetings internacionales. Para que todos podamos asistir a todos, es que fuimos intercalando nuestras charlas en ese sentido. Está en las charlas de CEFEN, el CIBEN, el Congreso del Dr. Bancalari, los Hot Topics, así que todas muy interesantes como para que podamos asistir. Les vamos a estar enviando recordatorios a todos para ir confirmando las fechas por la página del presimposio. Y bueno, les agradezco enormemente a todos por participar, por asistir, especialmente a los conferencistas, que los felicito por las charlas que dieron. La verdad es que estuvieron muy, muy bien preparadas y muy bien expuestas. Así que también, obviamente, al panel reactivo, a todos los médicos que participaron, al público que no vemos, que están en Facebook, que te están aportando preguntas y quedan preguntas por contestar, así que se las vamos a pasar a ustedes para que las contesten vía mail. Así que bueno, más que agradecer y muy contentos por haber asistido y que haya salido todo muy bien. Los esperamos en noviembre entonces y muchas gracias a todos.